Tiempo de vino. Bajo la piel de la tierra, donde duerme el tiempo y la roca, la raíz de la vid se aferra para humedecer la boca. Arcillas que guardan el frío, arenas que dan su latido, canto rodado del río que alumbra el alma del vino. No es solo agua, no es fruto, es el suelo que se hace arte, un paisaje mineral y enjuto que en cada copa ha de desatarse. Beber es besar la montaña, saborear la geología, el misterio que el suelo entraña, hecho vino y poesía. Muy buenas tardes, estamos en Tiempo de Vino, como todos los miércoles, de 16 a 17. Hola Sandra. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Pero bien, acá con este día otoñal. Otoñal fue con sol, precioso, pero sí, fresco. Pero está fresquito. Está fresco, amanece con bastante baja temperatura, sí, así que no hay que desabrigarse, ¿no? Porque uno por ahí dice, bueno, va a estar el sol, va a subir la temperatura y es como que uno se envalentona. Pero no. Hay que cuidar. Hay que cuidarse, exacto, efectivamente. Exacto. Bueno, yo creo que no sé si Juancho estará al aire. Bochita estaba intentando conectarse, Juancho. Ahí está, míralo. ¿Está? La imagen, ahí está. La imagen está. Ahí está. Ahora veamos. Vamos a poner a ver si lo vemos. Ahí está. Hola, Juancho. No está para estar al aire, ¿no? ¿Se escucha? Sí, estás tomando fresco. Ahí no se escucha. ¿Vos nos escuchás, sí, Juancho? Al aire no estoy. Está. Sí, yo escucho perfecto. ¿No? Parece que estuviéramos jugando. Empezamos el programa y... La veo perfecto, escucho perfecto. Está, no escuchás. Sí. Queda quieto. No, ahí está, yo lo escucho, ¿sí? Bien. ¿Vos no? Yo no escucho nada. Es que estás desenchufada. No, sí estoy acá. Bueno. Dale. ¿Cómo están? Bien. ¿Vos estás al aire? ¿Estás en un lugar al aire libre? Bueno, estamos bien. No, estoy acá en mi casa. De hecho, ahí está Sahra estudiando. Muy bien. Los chicos tienen que estar estudiando ahora. Porque... Sí, estoy acá. Estamos con con problemas. No, ahí con unos tropezones. Bueno, Juancho, ayer les cuento que fue el Día del Geólogo. Ajá. Así que le mandamos saludos a todos los geólogos de la universidad, a los amigos geólogos, a ellos que cuidan nuestros suelos, ¿no? Es una carrera hermosa, geología. Y bueno, y felizmente la tenemos nosotros en la universidad y en nuestra facultad. Así es. Bueno, Juancho, pero seguimos por Italia. Sí, seguimos recorriendo Italia. Bueno, Italia tiene a lo largo y anchito de su geografía mucha tradición vitivinícola, ¿no? Italia ha dado y sigue dando unos vinos que han hecho historia y que hoy afortunadamente podemos tener acceso, ¿no? En Mendoza, el vino que vamos a hablar hoy día también se hace en algunos lugares de Mendoza y que puede ser interesante porque la forma de hacer es una forma laboriosa, costosa y por lo tanto eso se ve reflejado finalmente en el precio del vino. Pero Sandra ya encontró una bodega a un precio bastante accesible, botella, así que Claudia y Bochita parece que ella va a comprar una caja y va a regalar a los y voy a repartir. No sé de dónde sacaron tan peregrina idea, pero bueno. Sí, bueno, pero viste que de ilusiones se vive, así que interesante, porque yo creo que de esos vinos que vamos a hablar de una zona de Italia y de esas técnicas, encontramos acá una bodega que son de capitales italianos, ¿no? Así que mira qué bueno esto de que nosotros podamos hacer compras online, porque podemos adquirir estos productos que si no tendríamos que ir a probarlos a Italia. Pero bueno, esta bodega mendocina, digamos que los tiene, seguramente son diferentes, ¿no?
pero con una misma técnica, y así que usando variedades parecidas a las que usan en Italia. Así que quédate, Claudia, que ya vamos a comentar. Bueno, Juancho, te digo que tuvo buena repercusión tu... Sí, Claudia no se puede ir. Claudia no se puede ir. No, Claudia no se puede ir. ¿Por qué? No, tenés que quedarte en todo el programa. Ah, sí. Exacto. No sé, digo... ¿Por qué digo yo? Digo porque tenés que acompañar a Sandra. No, está todo bien. Sí, exacto. Eso no, también. El que normalmente me escapo rápidamente. Sos vos. Exacto. Bueno, hay como un delay. Bueno, va a ser interesante. Es un poquito así. Lo que pasa, las conexiones no son buenas. Uh-huh. Y bueno, eso genera dificultades tanto de video como de lo que es la voz, ¿no? Siempre llega con un delay, siempre con un atraso. Sí, señor. ¿No? Bueno, pero estamos comunicados. Estamos con el Bochita intentando solucionar el tema. Bien. Bien. Bueno, Juancho, quédate porque es un programa, como todos, ¿no? Buen programa, ¿no? Muchísimo para aprender. Sí, buen programa. Bueno, éxitos. Gracias. Dale. Hoy vamos a viajar al norte de Italia, a una región donde las colinas parecen pintadas a mano y donde el vino forma parte de la identidad misma de sus habitantes. Vamos a viajar al Véneto, más precisamente a la Valpolicella, para descubrir la historia de uno de los vinos más fascinantes del mundo, el Amarone. Pero esta no es solamente una historia de viñedos y bodegas, es una historia de paciencia, de accidentes felices, podríamos decir, y de cómo, a veces, los grandes descubrimientos nacen cuando algo sale distinto de lo planeado. Porque el Amarone, como tantas maravillas de la humanidad, parece haber nacido de un error. La Valpolicella se encuentra cerca de la ciudad de Verona, la ciudad inmortalizada por Shakespeare como escenario del amor entre Romeo y Julieta. Desde tiempos romanos, estas colinas fueron reconocidas por la calidad de sus vinos. De hecho, algunos historiadores sostienen que los romanos ya elaboraban vinos utilizando uvas parcialmente deshidratadas para concentrar azúcares y aromas. La palabra Valpolicella probablemente deriva del latín, que podría traducirse como Valle de muchas bodegas. Y la verdad es que pocas regiones del mundo merecen tanto ese nombre. Durante siglos, los productores de la zona elaboraron un vino dulce llamado Recioto. El nombre proviene de la palabra italiana reccie, que significa orejas. Se preguntarán seguramente qué tienen que ver las orejas con el vino. Las orejas eran la parte superior del racimo, la más expuesta al sol, donde las uvas alcanzaban una mayor maduración. Esas uvas eran seleccionadas cuidadosamente para producir vinos de gran concentración y dulzura. Acá aparece una técnica fundamental para entender el Amarone. Una técnica conocida como apacimento. Consiste en cosechar las uvas y dejarlas secar durante meses sobre esteras de bambú o en bandejas especialmente ventiladas. Mientras las uvas descansan, pierden agua, se arrugan, se transforman lentamente en pequeñas pasas, pero al mismo tiempo concentran aromas, azúcares y compuestos fenólicos. Es una especie de alquimia natural. La naturaleza elimina el agua y conserva la esencia. Imaginemos por un momento a aquellos productores de siglos pasados. No tenían laboratorios, no tenían computadoras, no tenían análisis químicos sofisticados, no tenían IA, pero les sobraba experiencia, observación, mucha paciencia y una enorme confianza en los ritmos de la naturaleza. Sabían que el tiempo podía convertirse en un ingrediente tan importante como la uva misma.
Durante generaciones, aquellas uvas secadas se destinaban al Recchiotto, un vino dulce apreciado por la nobleza y las familias acomodadas de la región. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Según la historia más difundida, a comienzos del siglo XX, un barril de Recchiotto fue olvidado durante la fermentación. Las levaduras continuaron trabajando, siguieron transformando azúcar en alcohol, y cuando alguien probó el vino, descubrió que ya no era dulce. Era intenso, seco, profundo, potente. Había nacido algo completamente distinto. La leyenda cuenta que un bodeguero, al probarlo, exclamó: «Esto no es un amaro cualquiera, es un amarone», dijo. La palabra significa literalmente gran amargo, aunque en realidad el vino no es amargo. Lo que se buscaba destacar era el contraste con el carácter dulce del Recchiotto. Era la misma materia prima, la misma técnica, pero su resultado completamente diferente. Y así comenzó la historia moderna del Amarone, un vino que durante décadas fue considerado una rareza local, un secreto guardado entre las colinas de Verona. Un vino que los productores elaboraban en cantidades limitadas y que rara vez cruzaba la frontera de Italia. Las variedades utilizadas, principalmente la Corvina, el Corbinone y la Rondinella. Nombres seguramente muy pocos conocidos para muchos de nosotros y para muchos de los consumidores de vino de todo el mundo, pero fundamentales para la identidad de este vino. La Corvina aporta aroma de cereza, la Corbinone estructura y complejidad y la Rondinella resistencia y equilibrio. Juntas forman una combinación extraordinaria. Después de la cosecha llega el largo proceso de secado. Las uvas permanecen entre 3 y 4 meses perdiendo peso. En algunos casos pueden perder hasta un 40% de su volumen original. Pensemos lo que eso significa. Para producir una botella de Amarone se necesita mucha más uva que para un vino convencional, además de mucha paciencia y también, lógicamente, mucho trabajo. Luego viene una fermentación lenta y prolongada. Posteriormente el vino pasa varios años en barricas y toneles. No es raro encontrar Amarones que permanecen largos periodos madurando antes de llegar al mercado. En una época dominada por la inmediatez, el Amarone parece desafiar el tiempo. Es un vino que exige esperar, y esa espera tiene su recompensa. Cuando estamos frente a una copa conteniendo un Amarone, aparecen aromas intensos de cerezas negras, ciruelas secas, higos, cacao, tabaco, especias dulces y notas balsámicas. Es un vino de enorme complejidad aromática, un vino que cambia a medida que se oxigena, que conversa con quien lo bebe, que cuenta historias. En boca suele presentar una graduación alcohólica elevada, muchas veces superior al 15%. Pero cuando está bien elaborado, y esto pasa con muchos de nuestros vinos salteños, el alcohol no domina, se integra. Forma parte de un conjunto donde la concentración y la elegancia encuentran un equilibrio notable. Por eso el Amarone suele acompañar platos intensos, carnes asadas, carnes de caza, guisos de larga cocción, quesos estacionados, pero también puede disfrutarse solo, como un vino de contemplación, como esos libros que no se leen deprisa, como esas conversaciones que se extienden durante horas y que uno quisiera que no terminaran nunca. Tal vez allí resida el secreto de su encanto. El Amarone representa una filosofía opuesta a la velocidad contemporánea. Nos recuerda que algunas cosas importantes necesitan tiempo, que la madurez tiene valor, que la concentración puede surgir de la pérdida. Las uvas pierden agua, pero ganan profundidad.
pierden volumen, pero ganan carácter, y quizás también haya allí una pequeña enseñanza para la vida. Hoy el Amarone es considerado uno de los grandes vinos del mundo. Posee reconocimiento internacional y ocupa un lugar privilegiado entre los vinos de guarda. Sin embargo, detrás de cada botella sigue latiendo aquella antigua historia de la Valpolicella. La historia de unas uvas secándose lentamente en los inviernos del Véneto. La historia de productores que aprendieron a confiar en el tiempo. Y la historia de un aparente error que terminó convirtiéndose en una obra maestra. Porque a veces, en el vino como en la vida, aquello que parecía una equivocación termina revelando un camino inesperado. Y en ese camino nace la magia. Salud. Bueno, hemos escuchado una noticia para Juancho. Para Juancho, porque que nos acaba de contar así con todo detalle el tema de la técnica de la apacimento. Apacimento, sí. Que es una técnica que viene del siglo VI. Increíble, ¿no? A veces nosotros pensamos que somos innovadores. Ah, mira. Pero lo que estaba ocurriendo o ocurre sobre todo en esta elaboración de bebidas es eso, ¿no? Volver a estas técnicas ancestrales. Ancestrales que tienen muchísimas ventajas. Sí, ¿no es cierto? exacto. Pero ¿qué es lo que hay que tener? Tiempo y paciencia. Paciencia. Bueno, como para todo, Claudia. Como para paciencia. todo, y esto da resultados, como estábamos escuchando recién, resultados varios, porque está el vino, el que salía habitualmente, que era un vino dulce. El dulce, y este que viene de un error. Que viene de un supuesto error, igual que el champán, que una vez salió de un error. Claro, exacto, bueno, exacto. Así que grandes cosas pueden salir de errores. Con esto no los invitamos a que vivan errando, pero... a que vivan cometiendo errores. Claro. Pero uno aprende mucho más de los errores. Exacto. Que de los triunfos así sonados sin ningún tropiezo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, resulta que este rito de la mesa a riposo, o sea, la puesta en descanso de la uva, de las uvas de Valpolicella, ha sido propuesto como patrimonio cultural inmaterial, o sea, todo lo que son prácticas culturales pasan a ser patrimonio cultural inmaterial para la UNESCO. La Comisión Italiana para la UNESCO, a propuesta del Ministerio de Cultura, ha presentado oficialmente la candidatura ante la organización internacional. El expediente subraya el valor de este saber hacer vitivinícola, que se considera patrimonio cultural por su antigüedad y por el papel que desempeña en la identidad local. Claro, ¿te acuerdas? Bueno, que hemos charlado bastante con Pablo Lacoste, que nos contaba de esto, del turismo ecocultural. Claro. ¿No? Y es esto, ¿no? Es como revalorizar todas esas técnicas ancestrales y que hablan de la cultura de un pueblo. La cultura, ¿no?, de un pueblo, las tradiciones que se pasan de generación en generación. En este caso, además, es algo que no implica un avance tecnológico, porque el tema son unas camas, ¿no es cierto? Por ahí a lo mejor pueden incursionar en secado, pero creo que lo dejan así. Hay secados rápidos, pero no tienen el mismo, digamos, el mismo fin, el mismo final. Exacto. Bueno, según el documento que se presentó a la UNESCO, esta técnica representa una tradición transmitida durante siglos, ya decíamos, desde el siglo VI, y refleja el vínculo entre la comunidad, el paisaje y la cultura productiva de un territorio. Cristian Marchesini, que es el presidente del Consorcio de Vinos de Valpolicella, ha explicado que se trata de un conocimiento milenario que ha influido en la cultura, el paisaje y la identidad local. Porque imagínate que si vos tenés camas con uvas secándose durante 4 meses, ¿no? Eso es todo una pintura. No, claro, y debe ser bonito, debe ser como cuando nosotros vamos a los valles calchaquíes y vemos los pimientos secándose al sol. No, claro. Y que nos dan vuelta, o que nos dan vuelta pateándolos. Claro. para que se sequen del otro lado. Bueno, es parte de la identidad local también. Claro. No creo que presenten la pateada de pimientos como patrimonio inmaterial, no creo. Pero bueno.
Marchesini considera que este reconocimiento internacional puede ayudar a proteger y transmitir esta tradición a las nuevas generaciones. Buenísimo. Para que no se venga encima todo el progreso, entre comillas, diciendo, no, esto se puede hacer con secaderos, con esto. Claro. Protejamos y aparte esto. Lo bueno que cuando siempre pasa, ¿no? Que cuando pasan a ser patrimonio considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, sí, es tentador ir a conocer. Además, ¿no? Claro, entonces yo creo que también curiosidad. genera esa curiosidad, ese Exacto. movimiento turístico. Está bueno. Está bueno. Bueno, es importante, además, dice, transmitir esta tradición a las nuevas generaciones, además de poner en valor el significado colectivo y cultural del proceso. Sí, sí. Esto de la paciencia. La paciencia, fundamental. Este procedimiento para presentar la candidatura empezó hace más de 13 años y ha sido coordinado por el Consorcio de Tutela Vini della Valpolicella. Trato de decirlo en italiano, sí. ¿no? También ha participado la Confraternità del Sovrano Nobilissimo Ordine dell'Amarone. Ah, no, mira. O sea, es del Rechotto, de los dos vinos. El Amarone, que nos contaba... Es el seco. Es el seco, y el Rechotto era el dulce. El dulce. Que son ese consorcio... Sí. Son representantes del ámbito académico y diferentes actores sociales del territorio. Productores, vendedores, etcétera. El comité científico encargado del expediente está formado por enólogos, juristas y antropólogos. Ajá. O sea, toda una cosa muy seria. Muy seria. Están tomando muy en serio el apacimento. Sí, es fantástico. El dossier presentado ante la UNESCO señala 4 pilares fundamentales: función educativa, ambiental, social e inclusiva. Fantástico. Todo esto le da carácter a esta práctica. Sí. Además, resalta que sin esta técnica no existirían los vinos característicos del Valpolicella. Claro. El documento también pone en valor la dimensión social del rito, ya que implica a unas 8.000 personas, entre hombres, mujeres, jóvenes y mayores, tanto italianos como extranjeros integrados a los 19 municipios que forman parte de la denominación, esta Valpolicella. Sí, denominación de origen. Porque tengo entendido además que la cosecha es manual, la puesta en las camas también es manual, nada de esto lo hace una máquina. Sí. Entonces todas estas personas están involucradas. Claro. Y es todo un sentimiento de comunidad muy fuerte. Por supuesto, y lo bueno que las denominaciones de origen controlado lo que hacen, que hay una cuestión legal, pero hacen que se elabore según lo que dictamina la denominación de origen. O sea que seguramente es una manera de proteger esta técnica también, ¿no? Exacto, ancestral. De proteger el proceso y que no se modifique aleatoriamente, sino que realmente se atengan a los parámetros que además que vienen funcionando desde hace... ellos se proponen y dicen algo de cuándo puede llegar a ser considerado patrimonio de la UNESCO. Claro, ellos lo proponen. Supongo que el comité de la UNESCO analiza todo esto y decide. Una vez que decide, se hace la proclamación y a partir de ahí, no sé muy bien cómo es, digamos, si hay algún tipo de publicación o algo por el estilo. Pero esto pasa a ser patrimonio material y demás y queda protegido. Y yo creo que se lo van a dar, ¿no? Porque esta técnica... 15 siglos. Estamos hablando de 15 siglos de una técnica que además... Y de vinos excepcionales, ¿no? De vinos excepcionales y que además en toda la elaboración produce un sentimiento de comunidad que nos está faltando en esta época. Claro, es lo que decía. Profundo individualismo. Exacto. Estas cosas comunitarias, estas manifestaciones y estos saberes de comunitarias, generación en generación, que es el respeto también por el saber del otro, por el adulto. Por el adulto, que además sigue participando. ¿no es cierto? Porque hay hombres grandes y mujeres grandes que también participan de esta. No, me parece fantástico. Yo creo que la UNESCO lo va a proclamar patrimonio. Bueno, y nos enteraremos y podremos ir a Valpolicella. Bueno, y lo bueno que Juancho decía, te cuento que está una bodega que es la bodega Massi Tupungato, que tiene capitales italianos, elabora los vinos con las técnicas del apacimiento. Mirá, o sea, ¿cómo será de fuerte que
digamos, lo trasladan, vienen con ellos. Ahora, ¿qué dicen que, viste, bueno, ahí necesita meses por las condiciones atmosféricas que tenemos nosotros en Mendoza, en Tupungato, sí. Se puede lograr ese secado de la uva mucho más rápido. Bueno, porque son climas muy secos. Muy secos. Claro. Entonces, pero está con esa técnica. Bueno, todos pueden entrar. Claudia, ahora si querés podés entrar. Está en la página, es Masi Tupungato. Masi doble S. Doble S, si mal no recuerdo, sí, doble S. Y lo bueno que se puede hacer compras online. Y te digo que están, por lo que vi, se puede hacer una vaquita. Bochita dice que sí, que él va a hacer una vaquita. Masi, ahí Masi está. Tupungato Mendoza, bueno, una sola y tienen se puede realizar pedidos, sí. Y están todos elaborados con la técnica del apacimento, o sea que da para probarlos, ¿no? Absolutamente. Da para probarlo. ¿Tenés idea de los precios? Mira, por lo que vi, hay distintos precios, pero puede rondar una caja en un poco más de 150.000 pesos. Una caja de 6. O hay otros de 256.000, lo que vi rápidamente, ¿no? Pero yo creo que está bueno, porque es como que nosotros compramos un poquito de cultura, ¿no? En cierta manera. En cierta manera. Y sabiendo que va a ser próximamente un patrimonio de la humanidad por la UNESCO, yo creo que lo Me río que porque tener. abrís la página, sí. Y dice uvas y vinos, y abajo dice, sí. En inglés, la bebida de los dioses. Claro, ahí ya The nos drink llama. of the gods. Ahí está. Bueno, así que bueno, los invitamos a que si nos están escuchando que entren y tienen una por el celular o compu, que está bueno, ¿no? Conocer estas nuevas técnicas. Valpolicella, una denominación de origen que fue una de las primeras de Italia. Italia tiene muchísimas denominaciones de origen. Mira, esto que estabas diciendo, sí. Recién, que lo que en Italia lleva 3 o 4 meses, sí. En Mendoza se consigue en 25 días. 25 días, mirá la diferencia. No llega al mes. Claro. Por el ambiente súper seco, exacto, que tiene Mendoza. Exacto. Así que, mira, vamos a hacer la vaquita y vamos a comprar porque no nos vamos a quedar con la duda. Absolutamente. Así que, bueno, excelente noticia, Claudia. Seguro Juancho lo está escuchando y debe estar contento por esto. El ABC del vino. Bueno, Claudia, ayer fue el día del geólogo. Sí, ¿no? Señora. Y entonces pensaba, bueno, la verdad que nosotros, la tierra es uno de nuestros grandes recursos naturales, ¿no? Y todo lo que ella alberga. Uh-huh. Y bueno, y el vino tiene, y el tipo de vino que obtenemos también tiene mucha relación con el tipo de suelos, ¿no? Si nosotros hablamos de un vino y cómo logramos la calidad en el vino, es multifactorial, no es un solo factor, ¿no? No es porque yo diga tengo el mejor enólogo del mundo que voy a tener asegurado el mejor vino, ¿no? Es multifactorial, entonces esto hace que también tenga ese desafío lograr un gran vino, ¿no? Claro. O lograr un buen producto. Pero bueno, dentro de todo, si nosotros agarramos y resumimos todos los factores, hay factores que son ecológicos. Entonces, dentro de esos factores ecológicos hay algunos que son abióticos, sin vida, sí. Y hay otros bióticos que es con vida. Entonces, ahí están muchos microorganismos, animales y todo que o favorecen o perjudican. Sí. Y están esos ecológicos y después está el hombre, ¿no? Que también, igual que ellos, o perjudica o exalta, o favorece, ¿no? O favorece. Sí. Pero dentro de esos que son considerados abióticos, está el clima, que nosotros hemos hablado bastante del clima, sí. La topografía y el suelo. Y mira, ¿cómo será de importante el suelo? Hoy por hoy, muchos hablan de que un vino con personalidad, ¿no? Que es el que se destaca del resto, así sí. Como nosotros, cuando uno decimos, ay, qué personalidad que tiene, porque me destaco. Un vino que tiene personalidad es un vino que ya de por sí habla de calidad. Entonces, parte de esa personalidad se la puede dar el suelo, claro, donde crecen las vides que van a dar origen a ese vino, ¿no? ¿Cómo será de interesante esto que ocurre con esa relación del suelo y lo que va a dar los vinos que se originarán? Que, por ejemplo, hay muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos, ya hay cartas de vino que se enfocan en el tipo de suelo. Ajá.
Entonces yo voy a buscar un vino de un tipo de suelo característico. Claro. Así como nosotros tenemos cartas que lo ubican a los vinos por variedades o que lo ubican por zona de producción, también pasa con los suelos. O sea, mirá de interesante y de importante que es el suelo en identificar el tipo de vino que obtenemos. Pero bueno, ahí si nosotros decimos en esos suelos, ¿qué se puede analizar? Uno ve a veces la profundidad que tienen los suelos, ¿no? Y eso tiene que ver, ¿no?, con hasta dónde la raíz puede explorar. Ajá. Las raíces de la vid pueden llegar hasta 6, 8 metros de profundidad. ¿Tanto pero, así? Sí, pero normalmente vamos a ver que a nivel comercial, en todos los grandes viñedos llegan a unos 60 centímetros, un poquito más de profundidad, donde la vid explora, ¿no?, y va a buscar sus nutrientes. Entonces, se analiza la profundidad que tienen los suelos, se analiza esa fertilidad, ¿no?, que nosotros hablamos de fertilidad química, son los compuestos que pueden estar presentes en los vinos, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos esos compuestos, que es bueno considerar lo que es el pH. Nosotros nos debemos acordar que eso son concentración de iones, el pH. A veces decimos o es muy ácido o es muy alcalino, ¿no? Sí. Entonces, para los suelos, ese pH tiene que rondar de 5 a 8 más o menos, ¿no? ¿Y eso decir, que es más alcalino. Más alcalino. Menos ácido, ¿no? Entonces, ¿por qué ronda en esa zona? Porque con esa concentración de iones se absorbe bien el nitrógeno, el fósforo y potasio, que le ayuda a crecer a la planta, ¿no? Ajá. Si yo me empiezo a ir más ácido, ya puede haber toxicidad de ciertos elementos. Mira. Si me voy más alcalino, ¿qué puede ser? Que yo no pueda absorber bien el hierro. Entonces siempre voy a tener problemas, por eso lo justo sería que vaya ahí. Ahora en los vinos yo necesito mayor acidez, entonces yo voy a tener que rondar en un vino, tener una acidez que vaya entre los 3 y los 4 de pH, ajá, ¿no? ¿Por qué más acidez? Porque la acidez me da más frescura a los vinos. Y por el otro lado, si yo me subiera de esos valores, ¿no?, ya es como que yo empiezo a perder inestabilidad químicamente y puede ser que me ataquen algunos patógenos. Eso hablando del vino. Del vino, ¿sí? No de la vid. Del vino claro, en general, ¿no? El vino ya elaborado tiene que tener pero esos cuando valores. nosotros decimos del suelo, es importante considerar, por ejemplo, ese pH que tenga el suelo, sí, los nutrientes que tenga, que si yo me faltara el nutriente, nosotros podemos de cierta manera corregir, ¿no? Porque sí, puedo fertilizar. Sí. De una manera o de otra puedo agregar algunos compuestos y es subsanable. Y luego está la fertilidad, que tiene que ver con la estructura, ¿no?, de cómo se han formado las rocas y todo, que eso lleva años de evolución. Entonces, un suelo que fue erosionado ya no se puede volver atrás, por eso se tiene que cuidar tanto, ¿no?, esa fertilidad física. Pero otro aspecto importante en los suelos es la textura, ¿no? Y cuando decimos textura, seguramente todos hemos sentido hablar de la arena, la arcilla, el limo, ¿no? Sí. La arena, si nosotros lo vemos, es el tamaño de las partículas. Sí. Entonces la arena es, dentro de las partículas que son más pequeñas, es la que tiene mayor tamaño, ¿no? Claro. La arena. Luego le va a seguir el limo y luego la arcilla, que es muy pequeñita, claro, ¿no? Entonces, en un suelo nosotros vamos a ver que nunca es 100% arena, 100% limo, 100% arcilla. Siempre hay una combinación. Por eso lo que se hace es clasificar los suelos por esas texturas. Entonces yo voy a tener en esa clasificación de suelo los distintos porcentajes de cada una de estas partículas. Y también tengo las que tienen mayor tamaño, que ya son las gravas, las rocas, ¿sí? Entonces, los suelos son siempre diferentes, entonces van a transmitir cierta identidad a los vinos, ¿no? Entonces, por eso les decía al principio que hay cartas que en ciertos países se elaboran en base al tipo de suelos, claro, ¿no? Ahora, supongamos que nosotros tenemos un suelo que es arenoso, es decir, que tiene mayoritariamente partículas más grandes y supongamos que tenga solo un 15% de arcilla. Entonces, un suelo arenoso, ¿qué es lo que tiene? Al ser las partículas más grandes, si yo agarrara con la mano, se me cae ese suelo, ¿no? Es como cuando agarro la arena. Ahora, es muy permeable, es decir, que va a permitir que el agua percole, ¿no? Sí. Entonces, pero
hay una característica interesante. No sé si vos fuiste por una playa y cuando hacía mucho calor, caminaste por la arena hasta llegar al mar en un día. ¿Sentiste algo incómodo? Más vale, se te incendian los pies. Te quemas los pies. Bueno, fíjate que... Hasta que llegas a la arena mojada. Que ya, exacto. Que ahí ya podés Entonces, pisar. ¿qué es lo que pasa ahí? Nosotros que tenemos que se va calentando más, ¿no? Entonces, ese calentamiento que tiene también superior hace que la vid madure más rápido. ¿No? Mira. Entonces, cuando yo voy a tener mayor rapidez en que madure la planta, o sea, que yo obtenga la fruta que madure, pero voy a tener una madurez que tiene que ver con el contenido de azúcares. Pero no va a tener una buena madurez en cuanto a los polifenoles, que son los taninos y los antocianos, lo que le da color y lo que le da ese cuerpo y la estructura al vino. Claro. Entonces, si yo digo en suelos arenosos, ¿qué voy a poder tener? Vinos que son más bien ligeros, claro, ¿no? Entonces, fáciles de tomar, ligero, pero no van a tener ese cuerpo, ¿viste? Como los vinos que te gustan a vos, ¿no? Entonces, si yo me voy al otro extremo, vamos a la arcilla. La arcilla es la partícula más pequeña. Más pequeña. Y tiene como ese factor aglutinante, ¿no? Nos vamos ahí a la composición química para explicarlo, pero lo podemos explicar que en un suelo que tiene arcilla yo le pongo un poquito de agua y le puedo moldear. Y claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace eso en un suelo que está la vid? Depende de los contenidos de arcilla. Si tuviera mucho, se forma como un pegote, un masacote que no deja ni siquiera que la raíz pueda prosperar. Claro. Pero en ciertos casos, cuando la arcilla no es mucho, pero digamos tengo un buen contenido de arcilla, ¿qué pasa? Se retiene el agua. Entonces son suelos más frescos. Claro. En los suelos más frescos, ¿qué va a pasar? Que yo voy a poder tener una madurez que va a ser no tan rápida. Claro. Entonces va a permitir que madure la planta en cuanto a azúcares, pero también en cuanto a esos polifenoles. Claro. ¿Qué puedo lograr yo? Vinos obviamente que tengan más cuerpo, más estructura, ¿sí? Claro. Entonces, y después tenemos esos algunos que tienen mucha grava, ¿no? Entonces, también va a tener un efecto térmico interesante, ¿no? Porque en las gravas, yo voy a ver que no hay tanta fertilidad, que son esas piedras que nosotros vemos que hay muchos pedregosos. No tiene tanta fertilidad los suelos, en esos tipos de suelo, pero también la poca fertilidad es buena para la vid. O sea, la vid necesita suelos más bien pobres que ricos en nutrientes. Mira. Se expresa mucho mejor, ¿no? En otros casos, viste que está una planta más o menos y yo voy y le pongo nitrógeno porque es lo que le da vigor. En el viñedo, no. Sí necesito una justa medida porque los microorganismos que hacen el vino, aparte de los enólogos, que son las levaduras, necesitan nitrógeno, claro, ¿no? Entonces digamos que va a tener esta característica. Pero bueno, ¿qué veo yo? Que en esos casos también voy a tener vinos con estructura por esta cuestión térmica que tienen los suelos. Tengo buena maduración. Y hay otros vinos, por ejemplo, que hablando de Italia, digamos que los puso, digamos que estos suelos lo pusieron a los vinos italianos en un gran nivel, que son los vinos que nacen de vides que crecen en suelos volcánicos. ¿No? Entonces, nosotros sabemos que en Italia, sobre todo en la zona del Lacio, ahí tenemos suelos volcánicos que eran por la erupción del Vesubio y demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando erupcionan los volcanes, después generan una mineralidad que es muy característica de esos suelos volcánicos. Mira. Es decir, que esa mineralidad que tienen no la voy a obtener en otro lugar del mundo, ni siquiera podría replicarla. Claro. Entonces hace que esos vinos sean diferentes. Claro. Le da esto que decíamos al principio, la personalidad, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, en la zona del Lacio, que es en la zona donde crecen las vides en suelos volcánicos, tenemos el Aglianico di Vulture, ¿no? Ajá. Considerado uno de los más grandes vinos del mundo, ¿no? Mirá. En la zona esta de Italia. Digamos que los italianos supieron potenciar toda esa zona, ¿no? Claro. También España tiene algunos lugares que se parecen. Pero esos vinos, por ejemplo, en esos suelos crecen unos organismos que son las diatomeas, que lo que hacen es que le generan cierta mineralidad diferente a los suelos.
Entonces le dan eso que se va a transformar en la personalidad del vino, ¿no? Entonces, si nosotros decimos en el suelo, yo puedo decir, bueno, a ver, este suelo que tiene este contenido de arcilla o que es son suelos volcánicos, a priori yo puedo pensar que me van a dar grandes vinos. Pero no es la única condición, ¿no? Claro. Yo voy a necesitar todo esto que hablábamos, ¿no? Hace rato, el factor humano, el clima, claro, la topografía, son muchos factores. Por eso hacen que la vitivinicultura sea tan apasionante. Claro, porque es muy dinámica. Además, es muy dinámica. Puede cambiar de un año a otro en un mismo lugar. Hablábamos, ¿no? Que cuando cambia, por eso aparece el concepto de añada, que cuando han cambiado las condiciones climáticas, yo puedo tener todo lo otro, pero un mal año me baja la cosecha. Te baja la cosecha. Un error humano, sea a campo o sea en bodega, me puede destruir un vino. Claro. O tal vez después, ¿no? Pues yo digo, a ver, un vino excelente, mal servido, también, ¿no? Hemos hablado de eso también. Exacto, entonces es una responsabilidad de muchos. Y por eso, bueno, cada productor tiene que cuidar, ¿no? Le hace ese seguimiento. Es un producto comunitario. Es un producto comunitario, ¿no? Es como que son todos los escalafones. Yo siempre por ahí comento de un documental que fue de hace años que se llama Los Caminos del Vino. Sí. Y está muy interesante porque comienza con todo lo glamoroso, ¿no? Por ahí nosotros confundimos, hablábamos con Pablo Lacoste, ¿no? Esta confusión que el vino, el vino es ese glamour, es estar en las super degustaciones, está el que sabe y el que no sabe, pero inventa, ¿no? El que se muestra, y nos olvidamos del detrás, ¿no? Porque el detrás hay muchísima gente trabajando. Tal cual. Hay noches sin dormir, hay muchas angustias por cuestiones económicas, está el no saber vender. Entonces, yo creo que también es interesante que se empiece a visibilizar también todo eso, ¿no? De decir que también el vino es ese peón de campo que contábamos en una de las veces de los primeros programas, es que están horas y se pasan noche con las cosechas, ¿no? Sí, totalmente. Y hay que estar cuidando, y entonces es el trabajo así invisible a veces, ¿no? Detrás, tal cual. Así que bueno, es revalorizar todo en este caso, que es, bueno, en el Día del Geólogo, obviamente, hablar un poquito del suelo y lo que le brinda el suelo a los vinos. Así que el vino también habla del suelo en el cual crecieron sus vides. Bueno, la efeméride del día de hoy, del día 10 de junio, es la afirmación, el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y sector antártico. Se conmemora esta fecha que fue establecida oficialmente por la ley 20.561, pero recuerda dos hechos claves ocurridos en el año 1829. Sí. Una que es un decreto que afirma esto en virtud de la proximidad del primer ocupante y de la, digamos, aceptación del resto de las potencias marítimas involucradas, sobre todo las europeas. Sí. En el año 29. 2 años después, una de las potencias marítimas involucradas decide no dar bolilla a esto y se instala en las Islas Malvinas. ¿Sí? Entonces volvemos a reafirmar en el día de hoy los derechos argentinos sobre Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y sector antártico. Bien. Y antes de irnos, es un día histórico para no olvidar, ¿no? Un día histórico para no olvidar, y se hacen, además, se establece el primer gobernador argentino en las islas, Luis Bernet. Ajá. Un montón de hechos que son jurisprudencia, digamos, son todos hechos que hay que tener en cuenta cuando reclamamos, y además el principal,
la proximidad física. Exactamente. Pertenecen a la misma plataforma. Así que bueno, no, un día importante, así que bueno, saludamos al Bochita, que a nuestro veterano. A nuestro veterano de Malvinas. Así que se hicieron actos, ¿no? Se hicieron actos hoy a la mañana. Así hoy es. A la mañana. Pero está bueno que lo tengamos presente cuando mucha gente decide que esto no es importante. Es importante. Es importante, que, bueno, es parte de nuestra identidad, hablábamos de identidad, exacto, es nuestro patrimonio. Sí. Ojalá defendamos tanto como estas personas que están trabajando tanto por esa técnica del apacimiento ancestral, ¿no? Ojalá. Así que bueno, así la así ONU no nos ha dado mucha bolilla con el tema de las Malvinas. Así que bueno, pero nosotros lo recordemos y lo valoremos. Hablando de comunidad, yo quiero destacar lo que sucedió con la muerte del Indio Solari. Impresionante. Que fue impresionante. Sí. Porque uno puede entender o no esa música, haber participado de ella o no, pero no podés dejar de conmoverte frente a la cantidad de gente. Y vos ves ahí gente mayor, chicos, niños, no, claro. Gente que seguramente son de muchos partidos políticos, de muchos clubes de fútbol, de muchas religiones, están todos unidos por un sentimiento inexplicable, increíble. Yo, digamos, me inclino ante ese fervor y ese sentido de comunidad fuertísimo que pudimos ver tanto el día que murió, que fue en la Plaza de Mayo, espontáneamente, claro, como después en el velorio en Avellaneda. Así que bueno, vamos por ese sentido de comunidad. Vamos por ese sentido de comunidad. Tal cual. Bueno, como siempre, los consejos de rigor. Sí. No beban si van a manejar. Sobre todo que hay días feriados ahora, ¿no? Vienen 2 feriados, porque viene no este lunes. El próximo lunes. El próximo lunes, claro. Sí, el próximo lunes y el próximo miércoles. Que no nos vamos a ver. Y en el medio está en un día muy particular con los fogones y la vigilia, donde suele... Exacto. Suele haber más vino del necesario. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado, no manejen, beban con moderación, sigan honrando al héroe salteño, pero... y juega la Argentina, nos dice el Bochita. ¿Verdad? Bueno, es verdad. No incluí el Mundial en mis Es verdad, pero mis reflexiones. Obviamente ahí aparece también nuestro sentido de comunidad. Bueno, sí, eso también despierta un fuerte sentido de comunidad. Sí, así que bueno, es verdad, juega la Argentina también. Bueno, entonces así que beban con moderación. Tal cual. Aunque gane Argentina. El buen vino es una sinfonía de 4 movimientos, realizados al ritmo de las estaciones. El sol, el suelo, el clima y las vides modulan el trabajo. Lo dice Philippe Margot.